Lo supe en el instante en que respondí esa llamada. No debía haber contestado, pero era mi esposa, así que no tuve opción. Con voz entrecortada, me dijo que el accidente había sido peor de lo que pensaban. Nuestra hija seguía en cirugía y los médicos no podían asegurar nada. Mi mundo se derrumbó. Estaba a más de 4 horas de casa, en una carretera que apenas recordaba haber tomado. No podía estar más lejos en el peor momento posible. Arranqué el coche. Mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el volante recto. La oscuridad de la noche envolvía todo a mi alrededor, y las luces de mi coche parecían perderse en el vacío que me rodeaba. Conducía tan rápido como me permitía la carretera serpenteante, sin importar las curvas, sin importar los límites. Solo quería llegar al hospital. Quería estar ahí cuando me dijeran que todo había salido bien, aunque en el fondo ya sentía el peso de la desesperación. Conforme avanzaba, la carretera se volvía más solitaria. No había luces de casas ni otros coches, no había una sola señal de vida. Solo el eco de mi propia respiración y el motor forzado, gruñendo en la oscuridad. El silencio era tan denso que apenas podía escuchar mis propios pensamientos, pero la imagen de mi hija en ese quirófano no salía de mi mente. Sentía un nudo en el pecho y las lágrimas comenzaban a formarse. No podía permitirme perderla. A unos kilómetros de distancia vi algo extraño. A lo lejos, un pequeño destello. Creí que era otro coche. Finalmente, alguien más. Aceleré, pero a medida que me acercaba, me di cuenta de que no era lo que esperaba. Era una luz débil, como la de una linterna, moviéndose erráticamente en la cuneta. Fui reduciendo la velocidad. La luz se hacía más nítida, revelando una figura. Al principio, pensé que era alguien que necesitaba ayuda. Era una chica joven, tal vez unos 16 años, con una mochila en la espalda. Estaba parada al costado de la carretera, con la mirada clavada en el suelo. Por un instante dudé si detenerme. El instinto me decía que algo no estaba bien, pero la desesperación por ayudar, por hacer algo, cualquier cosa, me empujó a frenar a su lado. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, bajando la ventanilla. La chica levantó la mirada lentamente. Sus ojos estaban llenos de una tristeza tan profunda que me estremeció. No respondió, solo me miraba, con esa expresión que me hizo sentir incómodo. Algo no cuadraba. En ese momento pensé en mi hija y en cómo ella también era solo una adolescente. ¿Y si esta chica necesitaba ayuda, igual que mi hija la necesitaba ahora mismo? Le dije que subiera, que la llevaría donde necesitara, pero ella no se movió. Apenas un susurro salió de sus labios. No puedo irme, no puedo dejar este lugar. Su voz era fría, casi mecánica. Algo en mí se encendió, una alarma que nunca antes había sentido. Estaba en medio de una carretera desierta, con una chica que no podía, o no quería, dejar el lugar. Intenté hablarle de nuevo, pero el miedo comenzó a filtrarse en mi pecho. Giré la cabeza hacia adelante, pensando que tal vez lo mejor sería seguir conduciendo. Pero cuando volví la mirada hacia la cuneta, ella ya no estaba. Mi corazón dio un vuelco. No había forma de que hubiera desaparecido tan rápido. Estaba completamente sola en medio de la nada. Arranqué el coche, intentando alejarme de esa escena lo más rápido posible. Pero apenas avancé unos metros, mi cuerpo se tensó al ver una figura al costado del camino. De nuevo, la misma chica. ¡No puede ser!, grité, mi voz ahogada por el terror. Pasé junto a ella sin detenerme. El sudor frío corría por mi espalda, y cada fibra de mi ser me pedía que acelerara más. Las curvas de la carretera pasaban como un borrón a mi alrededor, pero una sensación de estar siendo observado no me dejaba en paz. Y entonces lo sentí. Algo pesado se sentó en el asiento trasero. No necesitaba mirar para saber que no estaba solo.
Mi estómago se retorció y sentí el impulso de frenar, pero el miedo me congeló. Solo seguí conduciendo, rezando para que esa cosa detrás de mí no se moviera, no dijera nada. El silencio era insoportable y el sudor me escocía los ojos. Me armé de valor y miré por el retrovisor. Ahí estaba, la chica, pero ya no era solo una adolescente triste. Su rostro había cambiado, como si el tiempo hubiera arrasado con su piel. Sus ojos estaban vacíos, su boca torcida en una sonrisa inhumana. Las cuencas negras me devolvían una mirada que no tenía fin. «¿Por qué te detuviste?», susurró. El coche comenzó a perder velocidad por sí solo, aunque no había soltado el acelerador. El motor gruñó y las luces comenzaron a parpadear. La carretera se hacía más oscura y por un momento me di cuenta de que ya no sabía en dónde estaba. Era como si hubiera cruzado algún límite invisible. La sensación de ser cazado, de estar atrapado, me apretaba el pecho como una mano fría. El motor murió y el coche se detuvo por completo. Estaba atrapado en medio de esa carretera vacía, con esa cosa detrás de mí. Sentí su aliento en mi nuca. No me atreví a girar. Sabía que si lo hacía, no habría vuelta atrás. «No puedes irte», dijo de nuevo, pero su voz ya no era la de una chica. Intenté arrancar el coche, pero las llaves no respondían. Todo estaba apagado. Sentí una mano fría en mi hombro y el mundo a mi alrededor comenzó a desvanecerse. Sabía que no importaba lo que hiciera, ya no iba a salir de ahí. Nunca creí en esas historias que te cuentan sobre lo que pasa en las carreteras a medianoche. Siempre pensé que eran solo leyendas urbanas. Pero lo que viví aquella noche no es algo que pueda olvidar. Es más, me pregunto si de verdad alguna vez llegué a escapar de ese lugar. Era tarde, demasiado tarde para estar conduciendo por esa carretera desierta. Mi tanque de gasolina estaba a punto de llegar al límite y llevaba horas sin ver una estación de servicio. No había señal en el teléfono y los kilómetros pasaban sin que la radio captara una sola estación. Sentía el peso del sueño acumulado en los párpados, pero lo que más me preocupaba era el marcador del combustible, que bajaba cada vez más rápido. Por fin, después de una curva cerrada, vi lo que parecía ser una vieja gasolinera. El cartel era viejo, con letras borrosas por el paso del tiempo, pero las luces estaban encendidas. Sentí una extraña mezcla de alivio y desconfianza. No tenía opción. Si no cargaba combustible allí, no iba a llegar a ninguna parte. Me acerqué y estacioné junto a una de las bombas. Todo el lugar estaba cubierto de una fina capa de polvo, como si nadie lo hubiera usado en mucho tiempo. Pero las luces de neón zumbaban en el techo, y el sonido de los insectos chocando contra las lámparas era lo único que rompía el silencio. Me bajé del coche y caminé hacia la puerta de la tienda. Un timbre anticuado sonó cuando la abrí, pero no había nadie en el mostrador. El lugar olía a humedad y algo más que no podía identificar. Un olor agrio, como de algo podrido, pero no lo suficiente para ser evidente. Golpeé el mostrador con los nudillos, esperando que alguien saliera de la parte de atrás. Pasaron varios minutos. Pensé en irme, pero el coche necesitaba gasolina. Así que seguí esperando, recorriendo la pequeña tienda con la mirada. Era un sitio extraño. Las estanterías estaban llenas de productos vencidos, latas de comida, refrescos cuyas etiquetas estaban descoloridas y revistas que parecían haber estado allí durante años. El lugar no tenía ningún sentido, pero lo peor fue cuando vi la máquina registradora. Estaba encendida, pero la pantalla parpadeaba erráticamente, mostrando números aleatorios. Justo cuando estaba a punto de irme, escuché el sonido de pasos pesados desde el pasillo trasero. Apareció un hombre, alto, encorvado, con la piel pálida y los ojos hundidos. Me miró sin decir nada durante unos segundos, lo suficiente para que mi incomodidad se convirtiera en miedo. «¿Necesitas gasolina?», preguntó con una voz ronca.
casi susurrante. Asentí, tragando saliva. El hombre me indicó que llenara el tanque y luego volviera a pagar. Salí de la tienda con una sensación que no podía quitarme de encima. Algo no estaba bien. Era como si hubiera entrado en un lugar que no debería existir. Mientras cargaba la gasolina, miraba constantemente hacia la tienda. El hombre me observaba desde el ventanal, inmóvil, como una estatua. Intenté apurarme, pero el surtidor parecía ir más lento de lo normal. Finalmente, llené el tanque y regresé al mostrador. El tipo seguía ahí, con la misma expresión vacía. Le entregué un billete, esperando que me diera el cambio, pero en lugar de abrir la caja, solo me miró con esos ojos hundidos. «Hace mucho que nadie pasa por aquí», dijo de repente, sin ninguna emoción en su voz. Mis manos comenzaron a sudar. «Sí, bueno, solo pasaba por casualidad», respondí, tratando de sonar casual, aunque mi nerviosismo era evidente. «Aquí nadie pasa por casualidad». Algo en la forma en que lo dijo me hizo sentir una presión en el pecho. Me apresuré a tomar mi cambio y salí de la tienda, con los nervios a flor de piel. Subí al coche y aceleré tan rápido como pude, mirando por el espejo retrovisor. El hombre seguía de pie en la puerta, mirándome mientras me alejaba. Algo en su figura se veía más descompuesto, más oscuro, como si hubiera absorbido parte de la penumbra que rodeaba la estación. Con el tanque lleno, pensé que por fin podría llegar a mi destino sin más contratiempos. Pero al cabo de unos kilómetros, las luces del tablero comenzaron a parpadear. Primero pensé que el coche había tenido algún fallo, pero el motor seguía funcionando. Sin embargo, había algo que no cuadraba. Miré por el espejo retrovisor. Mi estómago se retorció al ver lo que estaba allí. La gasolinera. Otra vez. No había tomado ningún desvío, no había regresado sobre mis pasos, pero ahí estaba. La misma estación, las mismas luces de neón zumbando en la distancia. Frené en seco, con el corazón acelerado. No podía ser posible. Giré el coche y comencé a conducir en la dirección opuesta, convencido de que algo estaba mal con mi cabeza. Pero tras unos minutos de conducir sin ver más que oscuridad, las luces volvieron a aparecer en el horizonte. La misma maldita gasolinera. No podía ser real. Algo estaba jugando conmigo. Aceleré lo más que pude, pero no importaba cuánto avanzara, siempre terminaba frente a esa estación. Las luces parpadeantes, el hombre en la puerta, cada vez más deformado, más podrido. Ya no era solo un mal presentimiento, era una certeza. No había salida. La última vez que vi la gasolinera, ni siquiera me detuve. La luz de los faros apenas iluminaba al hombre, que ahora no se movía. Pero esta vez, algo más estaba con él. Una sombra, una figura inhumana, alta, grotesca, se alzaba detrás de él, como si me estuviera esperando, como si fuera parte de esa trampa en la que había caído. Lo que fuera que estaba ahí, no me iba a dejar salir. Seguí conduciendo, pero en algún punto dejé de ver la carretera. Dejé de ver cualquier cosa. Solo oscuridad. A veces me pregunto si nunca escapé, si sigo en esa carretera, atrapado, dando vueltas una y otra vez, sin ninguna posibilidad de salir. Todo comenzó cuando tomé esa carretera solitaria, la que cruzaba entre montañas y un paisaje árido que no parecía terminar. Había discutido con mi esposa. Fue una de esas peleas que sabes que no puedes ganar, y sin decir una palabra, salí de la casa. Necesitaba despejarme. No pensé en qué dirección ir, solo conduje. Era de noche, y la única luz provenía de los faros de mi coche. Lo irónico es que siempre había odiado manejar de noche, pero en ese momento, la oscuridad me pareció un alivio. El viento golpeaba las ventanas y el vacío del paisaje hacía que todo se sintiera aún más distante, como si estuviera atrapado en algún lugar del que no podía escapar. No había señal de teléfono, ni siquiera la radio funcionaba. A medida que avanzaba, el eco de la pelea resonaba en mi cabeza.
las palabras hirientes, los reproches. Mi mente seguía repitiendo el sonido de su voz, pero detrás de eso había algo más, algo que no podía identificar. Llevaba manejando 1 hora cuando vi algo a lo lejos, en el borde del camino. Era un perro pequeño, inofensivo. Estaba sentado, mirándome mientras me acercaba. A pesar de mi urgencia por seguir conduciendo, reduje la velocidad y me detuve junto a él. Parecía perdido, con el pelaje sucio y enmarañado. Sus ojos grandes me observaron, y por alguna razón sentí lástima por él. Era solo un perro. ¿Qué mal podría hacerme? Bajé la ventanilla y le hablé. No respondió, claro, pero tampoco hizo ningún intento de moverse. Lo miré durante unos segundos más, y finalmente me decidí. Abrí la puerta del coche, y el animal subió sin hacer ruido. Parecía tranquilo, demasiado tranquilo. Lo coloqué en el asiento trasero y continué mi camino, tratando de enfocarme en cualquier cosa que no fuera lo que había dejado atrás. Durante los primeros minutos, el coche estuvo en completo silencio, excepto por el sonido de los neumáticos sobre el asfalto. Pero poco después sentí algo extraño. La temperatura en el coche comenzó a bajar. Miré por el espejo retrovisor y el perro estaba quieto, sentado en la misma posición en la que lo dejé. Pero ahora, algo en su postura me resultaba inquietante. Sus ojos seguían fijos en mí, como si no parpadeara, como si me estuviera observando con una atención inhumana. Aceleré un poco, esperando sacudirme esa sensación. Solo es un perro, me repetí, pero el frío seguía y ese silencio aplastante me presionaba. Decidí encender la radio, pero solo obtuve un ruido estático, como si algo la estuviera bloqueando. Miré por el espejo otra vez, y fue entonces cuando lo noté. El perro ya no estaba en el asiento trasero. Giré la cabeza bruscamente, pero el asiento estaba vacío. El volante me temblaba en las manos mientras trataba de racionalizar lo que acababa de pasar. Quizás se había agachado, o tal vez se había metido bajo los asientos. Me repetí que no debía preocuparme, pero el frío seguía intensificándose, y con cada segundo que pasaba, el miedo crecía. De repente, un sonido suave se coló por detrás de mí. Era un murmullo, como un susurro bajo, apenas audible, pero ahí estaba. Sentí cómo se me erizaba la piel. Giré la cabeza hacia el asiento trasero y entonces lo vi. El perro, ahora más grande, mucho más grande, con los ojos completamente negros, mirándome fijamente desde el otro extremo del coche. Su cuerpo había cambiado. Ya no era ese animal inofensivo que subía a mi coche. Su pelaje, que antes estaba sucio y desordenado, ahora parecía fluir, como si se moviera por sí mismo, con una textura casi líquida. El murmullo se hizo más fuerte, pero no era el perro quien lo hacía. Venía de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Mi corazón martilleaba en mi pecho y el miedo me paralizaba. El coche comenzó a temblar y sentí como algo invisible comprimía el espacio alrededor de mí. No podía moverme. El volante parecía soldado a mis manos. Intenté detener el coche, pero los frenos no respondían. La carretera se extendía frente a mí, interminable, mientras esa cosa en el asiento trasero seguía observándome. Sus ojos, tan negros que parecían absorber toda la luz, no se apartaban de mí. Sentía que algo más estaba a punto de revelarse, algo más allá de la comprensión, algo que no podía ser real, pero lo era. Aceleré sin querer. El coche iba cada vez más rápido, y las luces de los faros apenas lograban iluminar el camino que se retorcía delante. De repente, una curva cerrada apareció a lo lejos. Intenté girar el volante, pero mis manos no respondían. Grité, pero mi voz fue tragada por el mismo vacío que ahora sentía que me rodeaba. El coche salió disparado fuera de la carretera, chocando contra algo que no vi. Todo se volvió negro. Desperté horas después, con el coche volcado a un lado de la carretera. Estaba solo. El perro, o lo que fuera eso,
Había desaparecido. Mi cuerpo temblaba y cada hueso me dolía. Traté de recordar lo que había pasado, pero todo estaba borroso, distorsionado. Las luces del amanecer comenzaban a iluminar la carretera, pero la sensación de que algo me había seguido no desaparecía. Ese frío seguía en mis huesos, y aunque no había señales de ese ser, sentía su presencia. Sabía que algo había cambiado. No sé cómo volví a casa, pero desde esa noche no puedo dejar de sentir que estoy siendo observado. A veces, al anochecer, veo una figura en la distancia. No sé si es real o si algo me sigue, pero una cosa es segura. Lo que subió a mi coche esa noche no era un perro, y no está listo para dejarme en paz.